marrones con palmas claras, los blancos humanos que no sé muy bien de qué color son. Buenas tardes, compañeros. Una muralla que Este es vaya el primer encuentro de Cultura y desde la Socialismo de playa hasta el 2024, monte, es decir, del ciclo desde la que playa denominamos hasta el Cultura y monte, Socialismo, para desde el monte hasta la pensar playa, justamente las según relaciones cuáles sean las coordenadas del entre sol. las producciones culturales, los productos culturales, la producción, la industria cultural y lo que llamamos la hipótesis socialista. Eh, También respecto de la cultura, lo que tenemos es una hipótesis que vamos probando a través de las lecturas y los grupos que constituimos para abordar ciertos problemas, ciertos temas en relación a unas intuiciones que en general se basan en críticas a las concepciones del arte y de la cultura con que nos hemos formado, ya sea en la vida cotidiana, ya sea en las instituciones educativas por las que pasamos o en las organizaciones políticas en las que hemos militado o estamos militando. El, el problema, el problema que vamos a tratar hoy fue anticipado en un texto que publicamos en el blog a propósito del estreno de la película El Conde, que estrenó Netflix, la película del chileno Larraín. Si no la vieron, les recomiendo verla y chusmear la nota que publicamos al respecto en el blog, porque ahí está el marco teórico general sobre el que se apoyan algunas de las reflexiones que hoy vamos a conversar. En 1992, León Gieco sacó el álbum Mensajes del Alma, y el primer tema de ese álbum es Los Salieres de Charlie. Eh, la obra de León Gieco y en buena medida su programa, si podemos llamarlo así, tiene como uno de sus propósitos principales establecer una bisagra entre el folclore y el rock, y esto está patente en el título de la canción Los Salieres de Charlie, incorporar su propia obra en ese linaje del rock, en el sentido en que Miriam Bregman, la ex candidata a presidente por el Frente de Izquierda, le señaló a Martín Tetaz que le faltaba rock, ¿no? Que es esa concepción según la cual el rock expone o da cuenta de una rebeldía ante el orden establecido, a pesar de que, bueno, Milei puede cantar la renga o hacer sonarse bien el estallido en su búnker. Bueno, en este tema, Los Salieres de Charlie, aparece todo el tiempo una dicotomía entre, entre los que gustan de la tierra y los que gustan de la ciudad, entre los que roban y los que son honestos, y señala, compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con La Negra, escuchamos Víctor Jara. Toda la canción es un reparto de lo bueno y lo malo de la vida, donde los buenos son los que eligen lo bueno y los malos son los que eligen lo malo. O bien los que consumen lo bueno y los malos son los que consumen lo malo. Joan Manuel Serrat ya había hecho en el 83 con la canción Cada Loco con su tema exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, Serrat o el narrador de la canción que canta Serrat elige el atraso y la precariedad contra el desarrollo de las fuerzas productivas y el conocimiento científico. No sé si recuerdan, pero dice, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle más que del diccionario, prefiero los barrios y no el centro de la ciudad, prefiero los artesanos antes que la factoría, bueno, en fin. Siempre, si uno busca antecedentes, siempre se puede ir para atrás y para atrás y para atrás y encontrar algún antecedente en el principio de los tiempos. Y ahí está la canción La Muralla de Quilapayún, del 69, donde
tenemos un tum tum, ¿quién es una rosa y el clavel? Abre la muralla. Tum tum, ¿quién es el sable del coronel? Cierra la muralla. Esta canción fue magníficamente criticada por Leo Maslía en su reescritura de La Muralla, que cuando puedan les convido que vayan a escuchar cómo pone en cuestión el supuesto según el cual los buenos son los que eligen lo bueno y los malos son los que eligen lo malo. El punto que quiero ilustrar con esta canción, Los Alieres de Charlie, es que se inscribe en esa tradición progre, no me animo a llamar progresista, porque el progresismo todavía es una corriente que abreva en los ideales del movimiento ilustrado por la emancipación de la humanidad. Y el progre general no sé si está tan a favor de estos ideales o si está tan al tanto de estos ideales. Pero esta canción se inscribe en esa tradición progre que considera que los consumos culturales determinan una identidad política más o menos general, USA, ¿no? Los que los que eligen aquellos consumos que son considerados buenos están en lo fundamental de acuerdo. Es lo que se suele decir. Nosotros en lo fundamental estamos de acuerdo. Siempre eso fundamental queda sin explicitar. ¿Qué es eso en lo que estamos de acuerdo? A veces es la crítica al capitalismo, pero sin más proyecto alternativo que la tercera posición o el ideal presumidamente maximalista del peronismo en el 50-50, ¿no? Que consiste en repartir la mitad de la torta para los burgueses, que son unos miles, y la otra mitad para la clase obrera, en la que somos decenas de millones. Eso sería el ideal maximalista de la tercera posición peronista. Pero nunca se llega a explicitar en lo fundamental estamos de acuerdo. El punto es que los consumos culturales otorgarían, conformarían una identidad política y esta identidad política suele entrar en crisis cuando, a medida que crecemos y adquirimos nuevas herramientas teóricas, advertimos con cierta culpa que disfrutamos de productos que son ideológicamente cuestionables, ya sea porque el producto en sí mismo es explícitamente conservador o reaccionario, ¿no? del cine de Hollywood hasta los Midachi, o porque los autores de estas obras han cometido actos repudiables, desde Michael Jackson hasta los Midachi. Entonces ahí aparece ese debate tan trillado acerca de si se debe separar la obra del autor, si tenemos que aprender a convivir con las contradicciones, cómo podemos bailar reggaetón y defender al mismo tiempo la agenda feminista, en fin. Todos estos problemas son propios de esa concepción del arte o de la cultura, según la cual los consumos culturales fundan una identidad política individual. Si vos lees Página 12, perteneces a este campo. Si vos lees La Nación, perteneces a este campo. Y entonces eso suele llegar a una inversión ridícula, a punto tal que todo lo que diga La Nación es mentira, es falso y está mal, no importa que sea. Todo lo que diga Página 12 está bien, o al revés, porque como es ese consumo cultural el que determina tu identidad política, una vez instalado en esa identidad política, todo lo que no sea los consumos culturales que conforman tu identidad son adversarios, enemigos o merecen tu indiferencia. Cuando no el repudio, la indiferencia, el ninguneo. Hasta acá, ¿vamos bien? Bien. Todo esto se emparenta
con la consigna feminista de lo personal es político. Es una consigna que nació a fines de los años 60 para sintetizar una denuncia. El sexo, el aborto, las tareas de cuidado, la apariencia, el semblante exigido a las mujeres, desde la depilación hasta los tacos, el maquillaje, la ropa que deje ver piel. Hoy prendemos la televisión, vemos conductores, varones y mujeres, y por supuesto las mujeres tienen que mostrar más piel y los varones no. El largo del cabello, bueno, todos esos mandatos, las tareas domésticas, un larguísimo, etcétera, siempre considerado como exclusivo del ámbito privado. La consigna, lo personal es político, venía a denunciar que esos hechos están socialmente condicionados para instrumentar la opresión patriarcal. O sea que los conflictos que podían parecer de índole individual o familiar, conflictos privados, son en realidad problemas políticos que requieren un abordaje colectivo. Eso es lo que trataba de instalar como problema la consigna lo personal es político a fines de los años 60. Pero hoy, que lo personal sea político significa otra cosa. Significa que cada individuo posee una identidad basada en sus sentimientos y sus consumos personales, que esa identidad tiene que ser satisfecha en sus demandas narcisistas bajo el imperativo del respeto por la diversidad, y que todo cuestionamiento de ese proceder no merece más respuesta que el adjetivo facho, el diagnóstico de alguna fobia o el recurso a la cancelación. Pero volvamos al problema de las producciones artísticas, porque hay dos concepciones, muy a grandes rasgos, dos concepciones que parecen opuestas, pero comparten un suelo común fundamental. Y me refiero a las concepciones del arte por el arte y la concepción del arte de vanguardia. Recuerdo una mesa de Mirta Legrand en la que estaba Juan Carlos Baglietto y estaba Piero también. Entonces, Mirta pregunta por el compromiso, le pregunta a Baglietto si era un artista comprometido. Y Baglietto le responde, ¿comprometido con qué? Porque puedo estar muy comprometido con la sociedad, pero producir unas canciones berretas. Recuerdo que estaba Piero sentado en la mesa. Y dice, a mí me interesa más ser un artista comprometido con el arte, como Spinetta. Da el ejemplo de Spinetta. Spinetta, alguien que siempre hizo gala de esta idea del arte por el arte, en el sentido de, hay artistas que producen para un público ya existente y otros artistas, sin decir implícitamente como yo, Spinetta, que producen su propio público. Es decir, que producen una obra que genera nuevas condiciones de recepción y, por lo tanto, un nuevo público. Esta manera de entender el arte como un mundo cerrado sobre sí mismo, como un refugio, ahí está el programa que había en Canal 7 o ATC, no sé cómo se llamaba, El Refugio de la Cultura, de Osvaldo Quiroga, conducido por Osvaldo Quiroga, o, sin ir tan lejos, un grupo WhatsApp que tenemos entre familias progres de una escuela de Palermo, que se llama El Refugio, que ahí solo se comparten cosas de cultura, y no es raro que alguien comente en determinada coyuntura del día, ay, qué bueno en este momento que hayas enviado esta canción o este video porque lo necesitaba, y está esa concepción del arte incluso como fármaco, como remedio, como antídoto ante la realidad, como refugio, como lugar de resistencia, en su nivel más elemental o más superficial, y en un nivel un poco más profundo, tiene que ver con esa concepción del arte propia, muy teorizada por el formalismo ruso, y que señala que una obra de arte tiene que ser leída dentro de sus propias leyes, en inmanencia, al interior de esa propia obra, no según la psicología del autor, la sociología, el contexto en el cual fue producida esa obra, sino que una obra de arte tiene que ser evaluada a partir de
sus propias reglas internas y que si no están explícitas esas reglas hay que buscarlas y construirlas. Aquí tenemos un ejemplo clásico en la literatura argentina, que es el debate entre los escritores de la calle Florida y los escritores de la calle Boedo. En el grupo de Florida estaba Borges, por ejemplo, y en el grupo de Boedo estaba Roberto Arlt. Pero bueno, esa idea del arte por el arte que se produce como dentro de un mundo cerrado sobre sí mismo, con leyes propias, un mundo definido incluso en contra de la vida, porque la vida es prosaica y el arte es poético. La otra concepción, la del arte como vanguardia, pretende revelar una vida verdadera, porque como la vida está alienada, la vida en esta sociedad está alienada, es falsa, es inauténtica, el arte de vanguardia tiene que intervenir mediante una irrupción poética o metafórica, que genere una nueva sensibilidad, que permita transitar hacia la construcción del hombre nuevo. La poesía es un arma cargada de futuro, decía Gabriel Celaya y cantaba Paco Ibáñez, porque el arte de vanguardia es teleológico, tiene una finalidad práctica, que es inducir a la lucha, inducir al cambio social, al combate por la libertad. En cambio, la concepción del arte por el arte no tiene ningún propósito más que el disfrute estético. En YouTube pueden encontrar un debate entre Martín Cohen y Eduardo Sartelli, que estoy simplificando mucho, pero expresan bastante bien estas dos concepciones. La de el arte por el arte y la de el arte como el arte con un imperativo de vanguardia, con un imperativo de intervención política en la realidad bajo un programa, ¿no? El arte tiene que estar al servicio de un programa de transformación, por lo menos hay un arte que es revolucionario y es el arte que está al servicio de un programa revolucionario para la transformación radical de la sociedad. Ahora bien, estas dos concepciones comparten un suelo común. Una cosa es el arte y otra cosa es la vida. La vida común, la vida cotidiana, la vida de todos los días. O sea que el arte, para ambas concepciones, no sería una parte de la experiencia sensible que tenemos del mundo. Luego tenemos una experiencia sensorial, emotiva, atencional, hedonista, de disfrute o de rechazo en la experiencia cotidiana, a partir de nuestro sentido, de nuestra percepción, de nuestras facultades cognitivas. Tenemos una experiencia y una parte de esa experiencia tiene características diferenciales que las consideramos arte o las consideramos productos culturales. Bueno, no. Tanto para la concepción del arte por el arte como para la concepción del arte como vanguardia, una cosa es la experiencia artística y otra cosa es la experiencia cotidiana de la vida común. Y lo que estamos tratando de pensar es que no hay dos cosas distintas. Es decir, las hipótesis que estamos poniendo en juego nos dicen que hay una continuidad entre la experiencia de vida y la experiencia estética o la experiencia de disfrute de un producto cultural o un producto artístico. ¿Vamos bien hasta acá? Estamos promediando las ideas que quiero compartir. Sí, una duda nada más, porque vos hablaste en un momento al principio de lo personal es político y no me cuesta linkearlo con lo que venís hablando. O sea, la pregunta es más que nada cuál es la relación. Quizás lo vas a desarrollar después. No. No, lo asocié porque sí, está bien. Quizás se entiende mejor en el curso general del diálogo que vamos a mantener hoy. Pero lo linkeé porque como esa concepción de la identidad política como fundada a partir de los consumos culturales está
tan arraigada, por lo menos en cierto progresismo, se toca inmediatamente con la concepción de la política como algo personal, pero no como la necesidad de politizar cuestiones que parecen privadas y en realidad forman parte de una organización social y que requiere un tratamiento colectivo, sino que mis deseos individuales, mis caprichos o mis consumos culturales tienen que ser elevados al rango de ley o al rango de dimensión política, digamos, al rango de mi consumo es una manera de luchar. Lo que voy a contarles va a sonar ridículo, pero es una anécdota real de la que tengo testigos. Una compañera de trabajo subió uno de sus estados de WhatsApp, una foto saliendo del gimnasio con la frase, ir al gimnasio también es luchar. Y ahora voy a volver sobre este asunto de cómo se confunde las necesidades mental, te pasé la captura, mental. Cómo se confunden las necesidades que motorizan una lucha con los medios para llevar adelante esa lucha. Se confunde la necesidad de tener una vida sana, saludable, y de tener un cuerpo funcional, atlético, con el gimnasio. Es decir, se confunde la lucha por mejores condiciones de salud para la población, mejor alimentación, lugares de esparcimiento, deporte para todos, pileta, queremos pileta para la clase obrera en todos los barrios. Se confunde eso con que ir a la pileta sea luchar. Y eso no, es un consumo cultural, un consumo deportivo, un consumo personal, que no es la lucha en sí. Una cosa son las necesidades que motorizan la lucha y otra cosa son los medios mediante los cuales uno consigue aquello por lo que lucha. Y esos medios no son los consumos. Esos medios, spoiler, es un programa. Esos medios son un proyecto de sociedad distinto de la sociedad en que vivimos. ¿Se entiende un poco más? Nadia. Sí, en líneas generales sería algo así como que la producción artística termina vinculándolo con esto, lo personal es político. Nada, hay programas equivocados y lo personal es político termina apareciendo de esa forma, como un programa equivocado. ¿Entendí bien? Sí. Ok. Sí. Gracias. Candela. Sí, ¿me escucho bien? Te escuchamos bien, no sé si vos te escuchás bien. No, porque anda medio mal el wifi acá. No, mi pregunta era básicamente, vos hablaste de esto del arte por el arte y el arte como vanguardia, pero que las dos tienen un solo común. Yo te quería preguntar a qué crees vos, o sea, a qué se debe esto de separar por ahí la realidad empírica más cotidiana, ¿no? El sentido común. ¿Por qué lo separamos del arte? Como que lo abstraemos de la realidad concreta. O sea, ¿a qué crees que puede deberse? Bien, la respuesta sería motivo para otra charla, que la vamos a armar. Bueno. No, pero está perfecta la pregunta. No, es que está perfecta la pregunta. Rápidamente, tiene que ver con una concepción filosófica muy arraigada en nuestra sociedad, según la cual somos seres pensantes distintos del cuerpo que somos. Es decir, el giro cartesiano, le digo así a Candela porque es estudiante de filosofía, el giro cartesiano, según el cual hay dos sustancias, una sustancia pensante y una sustancia extensa, ha llegado hasta nuestros días en términos de mi cuerpo es mío, como si mi cuerpo fuera otra cosa que yo. De manera que
buena parte de nuestras concepciones acerca de cómo funciona la sociedad, acerca de cómo funciona la cultura, acerca de cómo realizamos nuestros desarrollos artísticos y estéticos, están enmarcados en los supuestos de ese cartesianismo, de ese dualismo, según el cual habría una instancia inmaterial en nuestro cuerpo, que constituiría nuestro yo, distinto de nuestro cuerpo, y esa instancia, a ver, en algunos casos está alienada, en otros casos está desalienada, pero lo importante es que puede tener experiencias independientemente del cuerpo o de los órganos sensoriales o de la percepción o digamos, como si las facultades cognitivas estuvieran en una dimensión que no es el cerebro físico, orgánico, vivo que somos. Digamos. Esto por ahí se entiende mejor y lo vamos a desarrollar. Creo que es la próxima charla es sobre el transactivismo cartesiano. Parece que algo así le pusimos. Y que va a tratar de resumir lo que dice Jean-Marie Schaeffer en el segundo capítulo de un libro titulado El fin de la excepción humana, que es un libro que trabajamos bastante el año pasado y que tiene tanto jugo para exprimir que vamos a continuar este año con alguna de esas cosas. El segundo capítulo, que es el más técnico, el más difícil, el más filosófico, es el que trabaja este problema del giro cartesiano. Así que en esa charla vamos a desarrollar esto. Pero mi respuesta a tu pregunta es, intuyo que el problema viene por acá. Hay un dualismo arraigado en nuestra sociedad que tiene que ver con ese giro filosófico cartesiano y que responde satisfactoriamente a demandas cotidianas, hay que decirlo, porque no es que somos todos unos tarados, y porque yo soy piola, me di cuenta, y los demás son todos unos boludos que no se dieron cuenta del dualismo. No, el dualismo nos sirve a los fines de determinadas demandas que tenemos en la cotidianidad. Ahora, ¿cómo es posible que se defienda simultáneamente la identidad de género? Es decir, que alguien puede decidir por su sentimiento íntimo, habiendo nacido varón biológico, que es una mujer, yo, varón, puedo decidir que soy una mujer, ¿cómo puedo conciliar esa posición teórica, llamémosle así, con la defensa de la biología evolutiva de Darwin para acá? O sea, si yo defiendo la biología evolutiva, después ¿cómo puedo defender que hay un sentir íntimo que es distinto del cuerpo con el que nací? ¿Se entiende un poco más? Sí, creo que sí. Es como, bueno, es un tema difícil, sobre todo el cartesianismo de por sí, pero creo que más o menos entendí la idea. Si lo van a charlar la próxima, tal vez me gustaría, tipo, hablar de esto porque tengo un pensamiento al respecto, pero bueno, no creo que sea oportuno para ahora. Buenísimo. Y algo importante es, más allá de lo que haya dicho Descartes, es cómo se tomó esa tradición. O sea, nosotros decimos cartesianismo y bueno, y le achacamos Sí, todo, pero no tenemos que olvidar. toda la historia de la filosofía es un dualismo entre alma, cuerpo, pensamiento, razón, cuerpo. O sea, es Exacto, todo lo que vamos a ver, hasta Nietzsche. exacto. Y todas las concepciones del sujeto que se estudian en la carrera de filosofía de la UBA hoy están apoyadas en esa tradición que ignoró completamente los descubrimientos científicos acerca del cerebro del último siglo. Y ahí donde nosotros ponemos, digamos, una cuña para establecer un giro al respecto y decir, bueno, todo bien con esta tradición filosófica, pero hablaba acerca de algo que desconocía, es decir, formulaba hipótesis porque no tenía manera de saber experimentalmente, la ciencia no había avanzado lo suficiente acerca de cómo funciona el cerebro, cómo funcionan nuestras conexiones neuronales, como para poder establecer alguna teoría o alguna hipótesis convergente con esos descubrimientos acerca de cómo funciona el cerebro. Una vez que tenemos algunos resultados provisionales de esas investigaciones científicas acerca de la biología, acerca de cómo funcionan las conexiones neuronales, bueno, podemos poner en cuestión la fenomenología del espíritu.
¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto, gracias. Bien, y acá, a propósito de lo que venimos conversando, aparece otra capa de supuestos en estas concepciones acerca de los productos artísticos en particular y los productos culturales en general. Productos culturales donde caben la ciencia, la filosofía, el deporte, en fin. Esa capa de supuestos se puede sintetizar en la idea de que nuestra sensibilidad se forma voluntariamente desde que nacemos. Es decir, que nuestras capacidades para atender, para emocionarnos, para sentir placer ante un producto artístico o cultural, son hijas de la decisión voluntaria e individual de cada quien. Pero no es así. Hay una historia de nuestras facultades. Es decir, hay varias temporalidades históricas. Está la historia evolutiva de nuestra especie, Homo, y el desarrollo de las facultades del Homo sapiens como especie a lo largo de decenas de miles de años. Está la historia más cercana de las instituciones educativas en las que nos formamos como seres sociales, la familia, la escuela, el mercado, la propiedad. Y está la biografía individual, la manera personal en que nos tocó vivir en un tiempo y en un lugar determinados. La manera personal en que elaboramos lo que nos tocó vivir. Porque una cosa es lo que nos pasa y otra cosa es qué hacemos con eso que nos pasa. Y este qué hacemos tampoco es absolutamente consciente, voluntario y decidible. Mucho menos desde que nacemos. Quizá una vez que adquirimos ciertas herramientas tenemos un margen quizá cada vez más amplio de determinación de nuestra voluntad. Pero en principio somos seres pasivos, presa de lo que nos ocurre. A los fines de la charla voy a resumir muchísimo, porque la experiencia estética forma parte de las modalidades básicas de la experiencia humana, de la experiencia común acerca del mundo. El repertorio que tenemos para experimentar estéticamente el mundo incluye recursos atencionales, emotivos y hedónicos, es decir, recursos de muy diverso tipo, cuya inflexión singular, la manera particular en que se modulan en cada caso individual de cada persona, e incluso de cada persona en cada momento distinto de su propia vida, depende de nuestra constitución como sujeto desde el nacimiento. Y acá vamos a el intermezzo de biología evolutiva. Nacemos absolutamente dependientes del entorno, más que cualquier otro mamífero superior. Nacemos en estado de prematuración biológica y de sobremaduración neuronal. O sea, tenemos una enorme cantidad de neuronas. Potencialmente somos los bichos más inteligentes de la naturaleza, pero cuando nacemos somos por lejos los más inútiles, los más indefensos. La condición de nuestra supervivencia es la sociedad y consiste en activar parte por parte el cuerpo y las conexiones neuronales. ¿De qué manera? Provocando sensaciones satisfactorias. Al principio no hay uno mismo, hay sensaciones, ruidos, colores mezclados que van adquiriendo cierta definición, cierta nitidez. Hace poco vimos una película de Shyamalan malísima que se llama Old, en el que una familia llega a una playa donde pasa muy rápido el tiempo. Entonces llega una niña a la playa y se convierte en adulta, casi en pocas horas. Y en un momento hace una reflexión, dice, cuando era más chica veía pocos colores muy intensos, y ahora que soy adulta veo muchísimos más colores, pero más apagados. Me parece una metáfora que acerca a esta idea de cómo de a poco se van
determinando, se van haciendo más nítidas las formas, los colores, hasta que elaboramos ese artilugio sintético llamado yo, ¿no? El ego. Las mujeres cumplen la función materna y estimulan con amor y tacto el cuerpo que somos, nos hablan, instigándonos a descifrar en las reverberaciones del aire que percuten nuestros tímpanos las señales de la satisfacción o de la insatisfacción. Y acá podemos advertir que no da lo mismo una madre con recursos materiales y simbólicos para la crianza, con tiempo, que una madre exigida por las circunstancias a cagar a gritos a sus 3, 4, 5 pibes porque está desbordada de tareas domésticas, problemas desesperantes. Imaginemos, no sé, las mujeres de Guernica o la cotidianidad. Estos 5 muertos de la matanza dan cuenta, o sea, son el síntoma de una situación cotidiana en la cual no da lo mismo nacer y crecer y ser criado en esas condiciones donde la adquisición del lenguaje va a estar filtrada por todas estas determinaciones sociales, que en una casa, siendo hijo único, hijo de profesionales, con biblioteca, en fin, cosas, estoy diciendo quizá cosas demasiado elementales, pero a la vez estoy tratando de que se entienda cómo surge la sensibilidad que nos permite disfrutar o no de las producciones artísticas y culturales. En esa etapa de recién nacido desarrollamos el lenguaje de una función primitiva, que consiste en relacionar sonidos con el mundo, construir reflexivamente un mundo en el pensamiento, hasta que dominamos la función comunicativa. Esas satisfacciones sensibles van generando circuitos de asociación neuronal, corporal, muscular, que aspiran a repetirse, para repetir ese disfrute, para repetir esas satisfacciones, primero en las partes del cuerpo y después en los objetos de circulación social que mantienen su atracción, el sonajero, la pelota, un trapo, en fin, una caja, y así. A medida que crecemos, aparece el juego, aparece la música, la pintura, la danza, la escultura, el canto, que son disciplinas simples, que después se combinan en disciplinas artísticas y culturales más complejas, más colectivas, industriales, como el cine, los conciertos de música, los espectáculos deportivos. De la misma manera que comemos en general, no por hambre, sino por ganas de comer, y por eso elegimos lo que nos gusta y no lo que nos nutre necesariamente, en los objetos de arte prevalece de entrada la satisfacción de los sentidos. Lo que queremos del arte y de ciertos productos culturales es satisfacer, es tener esas sensaciones agradables de disfrute que de algún modo conectan con esos primeros circuitos, aunque después se complejicen y se generen otros. Pero hay una tendencia a repetir eso. Por eso es tan importante cómo nos formamos, cómo nos criamos desde el nacimiento. Y acá aparece la crítica. La crítica, porque recordemos que hay un subtítulo de esta charla que es metáfora y concepto en la producción artística o las producciones culturales, ahora no recuerdo qué, pero para el caso da lo mismo. La crítica trabaja en ese humus sensorial, en esa dimensión de lo sensible, tomando lo que ya ejerció una atracción sensible en nosotros para intentar un recorte, una explicación y una ampliación del significado. La crítica es un paso intermedio entre la metáfora y la ciencia, por lo menos como lo estamos pensando en esta charla. Porque la crítica no tiene la aridez de la ciencia, sino que parte de lo sensible, como dije recién, y acepta la imprecisión de la metáfora. Entonces la crítica permite la contingencia de interpretar de más de una manera una obra. Por eso puede haber distintas críticas acerca de una misma obra, acerca de un mismo producto cultural, acerca de un mismo partido de fútbol. La crítica arraiga en lo sensible y aspira al concepto, tiende al concepto. Hace algo con esa sensibilidad, pero para ir más allá de esa sensibilidad. En la ciencia siempre hay menos margen para las interpretaciones. Hay un suelo común de verdades aceptadas por la comunidad científica y puede haber divergencias y debates muy fuertes, pero sobre un suelo de supuestos
afianzado con verdades demostradas. Hay un filósofo y poeta venezolano que se llama Ludovico Silva y que tiene un libro intitulado El estilo literario de Marx. Y ahí establece una diferencia que a mí me gusta entre las teorías científicas y los auxiliares metafóricos, porque él está estudiando cómo escribía Marx, y entonces, claro, cualquiera que haya leído a Marx ve el constante uso de metáforas y de recursos literarios para exponer un concepto. Y Silva dice, la metáfora tiene un valor eminentemente literario. Y si tiene algún valor científico la metáfora, es solamente subordinado al grado en que contribuyen para esclarecer las teorías. O sea, si la metáfora tiene algún valor científico, es solo como función pedagógica para escalar al terreno conceptual. Una metáfora no es un concepto. ¿Sí? Si nosotros queremos educarnos, acceder a lo desconocido, provocar un cambio en nuestra percepción de las cosas, tenemos que recurrir a la ciencia, pasando por la crítica, no a los productos culturales o al arte. Porque la cultura, si aceptamos lo que dijimos hace un rato acerca de las satisfacciones corporales, sensoriales, neuronales que constituyen nuestras sensibilidades desde que nacemos, y la cultura como un conjunto de satisfacciones que van a repetir esos circuitos, la cultura es esencialmente conservadora. Los vehículos de la cultura estimulan nuestras biografías corporales mediante una repetición de esas satisfacciones. Por eso el arte no puede educar en el cambio. El arte educa en la conservación de lo que hay. Si fuera de otra manera, bastaría con ver Matrix para salir a hacer la revolución. Y no funciona así. Matrix es una gran película, uno disfruta muchísimo viendo esa película, y termina la película y uno sigue su vida. Digo Matrix, podría decir Tierra y Libertad de Ken Loach. Está todo bien, uno puede salir con el pecho inflamado, pero la realidad no se modifica viendo películas. Entonces, aunque no sea un concepto, una metáfora puede colaborar con la explicación de un concepto. Pero mientras la metáfora tiene esa elasticidad de lo vago, de lo ambiguo, que permite interpretar las cosas para el lado que nos conviene, nos pasa todo el tiempo que escuchamos una canción y alguien, Los Redondos, ¿no? ¿Qué significa la letra de ñan, fri, fru, fri, fari, fru? Bueno, cada quien tendrá la interpretación que más le conviene, porque justamente se trata de la metáfora. El concepto exige un esfuerzo que va en contra de la satisfacción inmediata. Por eso el arte es conservador y la ciencia tiende a violentarnos, a frustrarnos, tiende a dolernos, al menos inmediatamente. También tiene sus disfrutes, pero es más mediato el disfrute de la verdad científica. En fin, que tomar Coca-Cola, escuchar a Víctor Jara o ver películas en Netflix no es más o menos capitalista ni más o menos socialista que otros consumos. Porque un producto cultural no es un proyecto de sociedad. Lo que es capitalista es la propiedad de los medios para producir Coca-Cola, contenidos musicales entre los que está Víctor Jara, lo que pueden encontrar en Spotify, o películas como las que hay en Netflix. Lo que es capitalista es la propiedad privada de los medios para producir y la competencia entre productores independientes. No los consumos. Por eso, como socialistas, nos interesa pensar cómo se hacen los productos culturales, no cuáles son sus contenidos. Esto nos libra de los debates acerca de si hay que separar al autor de la obra y, ¿qué hago? Que a mí me gusta esta película de Woody Allen, pero se manoseaba a la hija. Bueno, planteado desde este punto de vista, aquellos problemas se fuman porque no son problemas relevantes. Otro ejemplo, nos interesa pensar cómo se producen los alimentos. ¿Bajo qué relaciones de propiedad se producen los alimentos? ¿Cómo circulan? ¿Cuál es el acceso? ¿Y con qué propósito se producen tales o cuales alimentos? No nos interesa si es más progre comer hamburguesas, berenjenas, insectos, porque
como veníamos diciendo, las necesidades culturales, el hambre, la falta de abrigo, la falta de vivienda, son el motor del cambio social, no el medio para llevar a cabo el cambio social. Cuando Bregman agita la consigna "te falta rock", se apoya en un error, porque cree que el consumo de un determinado género musical equivale a sostener un proyecto de sociedad. Pero escuchar bebop o free jazz, leer ciencia ficción o limitar la dieta a vegetales no es luchar. Tampoco es luchar comer choripán, escuchar a León Gieco, tomar vino del Tetra. Tampoco es luchar. El medio para concretar un cambio político y social es la lucha por un programa, por un proyecto de sociedad que satisfaga las necesidades, como decía Marx, del estómago y de la fantasía. Por lo tanto, nuestro mensaje para los trabajadores de la cultura es el mismo que tenemos para los trabajadores de otras áreas, como la docencia y la salud, que colaboran con la reproducción del sujeto humano en tanto que sujeto, no solo en tanto que animal, que también somos animales. Nuestro mensaje es: tenemos que luchar por nuestra reproducción amenazada, por nuestras pasiones en decadencia. Nosotros llamamos a luchar por nuestra reproducción como trabajadores, por las demandas inmediatas. No llamamos a construir un gueto, un refugio insignificante de cultura progresista. Digamos. La tarea socialista en relación a la cultura consiste en luchar por el socialismo para cambiar la cultura. Finalmente, la diferencia entonces entre el motor de las necesidades y el medio para satisfacer esas necesidades se ejemplifica con que la necesidad cultural de ver películas puede movilizar una lucha. Pero consumir la filmografía de Ken Loach, de Pino Solanas o de Agnes Barda no es luchar. Y esto nos devuelve al disco de León Gieco con el que comenzamos la charla, porque el último tema del disco Mensajes del Alma es 5 siglos igual. 5 siglos igual funciona como resumen del álbum que Víctor Heredia publicó en 1986, Taki Ongoy. Les cuento que yo crecí escuchando, me sé de memoria el cassette, porque era un cassette. Si no lo escucharon, el disco tiene textos incrustados entre las canciones. Y arranca: hubo un tiempo en el que todo era bueno, un tiempo feliz en el que nuestros dioses velaban por nosotros, no había enfermedad entonces, no había pecado entonces, no había fiebre, no había viruela, sanos vivíamos, nuestros cuerpos estaban entonces rectamente erguidos, pero ese tiempo acabó desde que ellos llegaron con su odio pestilente y su nuevo Dios. Bueno, parece una caricatura, pero dice esto: las culturas precolombinas eran paraísos en la tierra, con superhombres de bronce, hasta que llegaron los malvados conquistadores, lo destruyeron todo. Debemos reconocer entonces nuestras raíces, este es el programa de Taki Ongoy, reconocer nuestras raíces indígenas y levantarnos en una rebelión antiimperialista como supuestamente lo fue la rebelión llamada Taki Ongoy. El disco fue declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación en 2006, cuando gobernaba Néstor. Por su parte, Apocalipto, la película dirigida por Mel Gibson, es una superproducción del 2006, enteramente hablada en maya, yucateco, no como el disco de Víctor Heredia que tiene palabras sueltas. Acá la película de Mel Gibson está toda hablada en maya, y es un drama histórico de acción épica como nos gusta ver y escuchar a los seres humanos desde la Ilíada y la Odisea. Frente a la historia que nos cuenta Taki Ongoy del paraíso perdido y los malvados conquistadores, Apocalipto nos cuenta la historia de lo que, si leyeron La noche boca arriba de Cortázar, hay una cita de la Guerra Florida, que es eso, la Guerra Florida era tratar de capturar con vida a aquellas personas que iban a ser sacrificadas con vida en el altar a los dioses, para mantener el orden cósmico. Y Apocalipto es eso, es un personaje que trata de escapar de sus captores que van a realizar un sacrificio.
mucho más fiel a la historia la película de Mel Gibson que el disco de Víctor Heredia, y por eso es más progre, pero no es eso lo que nos importa. Lo que nos importa es que, aparte de que Mel Gibson ha dirigido formidables películas de entretenimiento para las masas, ¿no? Ya se mencionó Corazón Valiente, agrego La Pasión de Cristo, Hasta el Último Hombre, todos peliculones. Apocalipto es una muy buena película y queremos más películas así, pero no porque vayamos a aprender historia con la película. Para aprender historia están los libros. Tampoco porque consideremos que la abundancia de ciertos productos culturales va a mejorar las condiciones para la lucha. Simplemente nos gusta disfrutar de buenas películas. Y en ese sentido, estamos más a favor de Mel Gibson que de Víctor Heredia. Disculpen la extensión, pero voy a adjudicárselo a las intervenciones y al diálogo que tuvimos en el medio. Bueno, ya que se hizo un silencio medio raro, ¿puedo hacer alguna una pregunta en función de esto último que comentaste, Mariana? Vos decías que la cultura es esencialmente conservadora, porque educa en lo que hay y el punto central no es pensar qué se produce, sino cómo se produce. Y de ahí la importancia del rol de pensar en cómo se organizan los artistas, etcétera. Obviamente yo en ese sentido estoy de acuerdo, pero sí quizás me hace un poco de ruido eh, esto del arte, porque hay una presunción de que el arte cumple un rol educativo. Y no debería ser importante pensar en el contenido que lleva en esa educación artística, en tanto y en cuanto expresa un cierto programa. No sé, no es lo mismo mirar, ahora no se me viene ni Rápido y Furioso que quizás una película que tenga otro contenido. Voy a ir dejando las intervenciones flotando por si quieren hablar otros, porque siento que hablé. No, bueno, no es solo que lo siento, sino que objetivamente, o sea, en este caso coincide mi autopercepción con la realidad, y les dejo ahí la pregunta. Después, si nadie dice nada al respecto, digo lo que pienso. Perdón, no levanté la mano, pero ¿puedo intervenir? Ah, Adelante, Clau, y ahí después Horacio. bueno, bastante interesante el informe y soy como del palo de la salud, me cuesta un poco meterme, viste que la gente que trabajamos, por lo menos en mi caso, que trabajo en la salud, somos un poco medio cerrados para abrirnos en otros temas por la falta de, digamos, no sé si de tiempo. Bueno, yo no miro Netflix, o sea, no miro Gran Hermano, o sea, que hay muchas cosas culturales de las que mira la sociedad que yo me pierdo, ¿no? Pero sí me gusta el teatro independiente y todo eso, la cultura. Yo, todo lo que más o menos, yo pienso esto, ¿no? Para mí, el arte de vanguardia, como vos bien lo explicaste, creo que sí. Por ejemplo, los que conozco que hacen arte de vanguardia, dicen, yo milito desde el arte, bla, 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 bla. Y a mí me exaspera un poco eso, ¿viste? Porque está bueno. Yo tengo una hija, 2 hijos, crié, uno que es de arte, arte por el arte, y el otro el arte. Y la única que va a laburar todos los días a las 5 de la mañana soy yo, la puta madre. Perdón, lo tengo que decir. Alguien tiene que ser explotado. Sí. Por eso hoy escuché algo que me exasperó también, pero por eso digo, a veces no sé si tengo una derecha dentro mío, una enana de derecha, en el sentido, ojo, no sé de derecha, pero viste, escuché esta Limone, no sé cómo se llama, que ella es artista y que ella, el Inca lo saca porque los artistas tienen que agarrar la pala. Entonces yo pienso que estamos gobernados por un grupo de resentidos, ¿viste? Y yo no quiero ser una resentida porque yo no hago arte, porque yo no hago, yo, bla, bla, bla. Y tengo
kinesiólogos que también hacen arte, que esto, que encima ahora se metieron en la cultura porque en la facultad de 3 de febrero hay muchos progres kirchneristas, entonces todos están estudiando ahí cultura y bla, 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 y están con el ukelele, están con esto y con lo otro, ¿no? Todo bien, pero a mí, y yo también estoy haciendo arte, porque los viernes voy a pinturas, termino cayendo en una contradicción en mí misma, pero está esta contradicción de que cuando yo hablo con ellos, es verdad, el arte te sana, vos escuchás un tema, yo vengo de pintura y me siento hasta más buena, me siento media como superficial incluso a veces, porque nos juntamos ahí, incluso empiezan a ir médicos, donde yo hago pintura, empiezan a ir gente de salud, porque vamos buscando alternativas donde, para que no nos explote la cabeza un poco, ¿no? El coco, un poco que el coco esté. Y por otro lado, las veces que yo he ido a ver arte independiente, digamos, cuestionan el sistema. Vos salís y terminás tomando en un bar algo y decís, che, pero viste esto, te deja como regulando cosas y demás. Pero no modifica del todo la realidad. Puede modificarnos, no sé, tomar un café, charlar con alguien, bla, 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 pero por ahí te puede incentivar a partir de una obra, puede ser o no, no lo sé realmente, pero bueno, eso creo que pasa más por otro lado. Esto de debatirlo, a mí me parece importante debatirlo, porque a mí me da un poco más de herramienta para debatirlo con mis hijos, porque la verdad que, o sea, todos renegamos del sistema, pero el sistema, tenemos internet, o sea, esto que vos decís, el capitalismo, es cuestionarnos en qué manos, el estilo de producción, en qué manos está. O sea, yo digo, ¿quiénes son? Como le digo a mis compañeros, digo, si nosotros fuéramos dueños de la clínica, podríamos sacar la clínica adelante, si la clínica hoy en día nos dicen, se van los dueños la miércoles. Que nos vamos a quedar de brazos cruzados, que vos no sabés curar, vos no sabés inyectar, el médico no sabe prescribir, viene el contador, que es un pelotudo, lo podemos sacar a la mierda, ponemos otro mejor, porque se queda afana la guita, qué sé yo. Digo, porque el problema es, y se demostró en pandemia, siempre pongo el ejemplo, los dueños no estaban, estaba funcionando la clínica con trabajadores, con camilleros, venían los familiares de los pacientes a querer hablar con alguien y no encontraban a los dueños, encontraban al camillero, a la enfermera, a la camarera. O sea, y los compañeros no lo pueden ver, no lo ven porque, no sé por qué no lo ven, yo quisiera saber por qué no lo ven, pero es todo el tiempo tucu, 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 bueno, lo verán de acá a 20 años, no sé. Pero los medios de comunicaciones sí trabajan sobre la cabeza de la gente. Todo el tiempo, las redes, esto, todo el tiempo. Yo que no miro noticias, me informo mucho por las redes. Bueno, nada, de acuerdo con el informe, me parece enriquecedor. Voy a mirar la película El Conde. Igual para ver un poco de películas más pensantes, como digo yo, a ver, no tan pochocleras, no miro tampoco mucho, pero bueno, me parece interesante, y esto de la cosa dual, ¿no? De lo físico y lo mental todo el tiempo, ¿no? Que es lo que nos hace bien mentalmente, como hoy a veces el capitalismo utiliza Netflix, todo. Yo estoy hablando ahora con ustedes acá y ahora me van a salir un montón de psicólogos hablándome de salud mental y de arte y un montón de cosas por las mismas redes. Entonces todo el tiempo o sea, como el capitalismo intenta que vos no te organices. De cualquier forma no te organizas. Anda al gimnasio, 2 por 1, hace esto, hace lo otro. O sea, por eso estoy luchando, por eso lo que vos decís, luchando contra qué, contra un sistema que te dice cómo tenés que estar de 10, de 60, 90, 60, estás luchando contra tu propio cuerpo, que tiene que ser un cuerpo hegemónico, un montón de cuestiones. Y esto de lo personal es político, es verdad, porque yo hace rato que lo veía, hace muchos años, porque una vez yo le decía a los compañeros sobre los jardines de infantes, las maternidades dentro de los lugares de trabajo, hasta que una chica fue mamá. Cuando la chica fue mamá tuvo la necesidad de tener un jardín, y ella no lo veía antes. Entonces, déjame hinchar, fue mamá, todo, y después se van a dejar el pibe. Entonces, cuando nace una necesidad, empieza a salir esto. Por eso, cuando lo personal es político, no tiene por qué ser individual, tiene que ser colectivo. Y es verdad lo que vos decís también, yo estudio un poquito de psicología social, somos seres sociales, nacemos, o sea, si no nos pegan, ahora no nos pegan más el churro en la cola, pero digo, nos tienen que hacer llorar, nos tienen que cortar el ombligo, ni siquiera nosotros le podemos cortar el ombligo a nuestros hijos cuando nacen, por decirlo de una forma, tiene que venir la obstetra a cortárselo y demás.
pesarlo, ponerlo en la teta, no sabemos ni cómo dar la teta. Yo no podía ni dar la teta hasta, no sé, después de 48 horas de lo estresada que estaba. Pero digo, somos seres sociales, no podemos crecer individualmente. Entonces esto de a veces querer un poco aislarnos, que me ha pasado un poco resguardarnos para no explotar y tener el coco un poco decir para dónde voy, cómo digo esto, me calmo o me repliego un poco y bueno, voy a ver un poco de arte y bueno, y hago un poco de algo cool, progresista, pero el progresismo termina siempre teniendo un camino corto, queda hasta ahí, cae porque no me puedo quedar con el ukelele de mi casa. O sea, la verdad que es como, o pintar o lo que sea, sí, bueno, pero no voy a vender cuadros tampoco, no voy a comer de eso, no voy a vivir de eso. O Clau, sea, hay varios compañeros anotados, Clau, ¿eh? discúlpame. No, pero redondear lo que quieras, para que podamos... Hoy vi lo de Jujuy, que estaban sacando en una casa, no sé si eran pueblos originarios, bueno, estaban desalojando a una familia en Jujuy, y eso a mí me indignó es extremo lo que me indigna, mal. Entonces no puedo quedarme solamente con el arte. Yo creo que, bueno, hay que tratar de intervenir en la realidad de a poquito, de a uno, y bueno, ver cómo, qué sé yo, si a alguno le entra algo. Nada más. Disculpen, chicos, que me he excedido. Bueno, están anotados Horacio, después Daniel, y después Alejandra, y ahora Eliseo. Recuerden que estamos hasta las 20:30. Camaradas, tengo que felicitar al doctor Raposi por su brillante exposición. Lo voy a postular para los 8 escalones porque seguramente va a ganar los 3 millones. Su cultura es impresionante. Así que, fuera de joda, está bueno lo que planteás porque abrís un montón de ventanas gigantescas, tremendas. Para mí, a mí me quedaron algunas cosas de lo que planteaste con respecto a la continuidad del arte en la vida de cada uno de nosotros, desde que nacemos hasta que seguimos evolucionando. Y en mi caso particular, yo estoy atravesado por la música chamamecera de mi vieja, que nació en el Chaco, por la música ciudadana de mi viejo, que nació acá en Avellaneda y que le gustaba mucho el tango, por el rock que mi hermano mayor me fue pasando con Jimi Hendrix y Deep Purple y Led Zeppelin y qué sé yo. Y además de todo eso, yo he elegido ahora, para mi gozo personal, además de lo que ya tengo, el grunge, el punk y el thrash. Entonces muchas veces me pregunto, ¿por qué no escucho música clásica? Porque en mi familia no se escuchaba nunca música clásica. Y de grande tampoco se me dio. Yo lo que escucho es lo que aprendí de chico y lo que me gusta ahora de grande. Y eso para mí tiene que ver, lo ligo mucho a la, ¿cómo se llama? A nuestra condición de clase, a la clase obrera. Cuando sube Alfonsín, Ubaldini, que era el secretario general de la CGT y de mi gremio, en ese entonces yo trabajaba en Maltería Hudson, él era uno de los capangas de ahí, de la cervecería, del sindicato cervecero. El tipo le contesta a Alfonsín con un tango y le dice, un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champa. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero. Y así sigue la canción, ¿no es cierto? Es decir, el tango para mí refleja una parte de la clase obrera que está ligada fuertemente al peronismo, porque la época gloriosa del tango es del 40 al 50. Y más que nos pese, los progres, como mi viejo,
trabajaba en Shell, se preparaban para el sábado y domingo, se preparaban para la milonga. El viernes llevaban el traje a la tintorería para el sábado y domingo. Los tipos tenían laburo. Lo que dijiste al principio del 50-50, no sé si fue tan real, pero los tipos tenían laburo, no había desocupación, la plata medianamente, como quien dice, te alcanzaba para proyectar tu vida y hasta poder comprar un terreno en esa época. Que fue como hicieron mis viejos, primero compraron un terreno y después hicieron la casa. Como muchos de los proles de antaño. Hoy comprar un terreno es un poquito complicado. A lo que voy es que cada época tiene su arte, cada época tiene su correlato. Y si en el 40-50 fue el tango, en la época de los 60-70 fue la música de protesta, música más comprometida. Roque Narvaja se tuvo que ir a España, y muchos artistas también. Era la época de las bandas que peleaban contra las dictaduras. Y ahora, esta época de mierda que vivimos, nos entrega el reggaetón y nos entrega a Elegante, que son una mierda total, que yo no me lo banco, no lo soporto. Por eso, cuando vos decís hay que separar el arte del artista, y yo no lo puedo separar, te soy sincero, no lo puedo separar. Para mí, por ejemplo, a mí me gustaba El Otro Yo, y hasta que se descubrió que el cantante del Otro Yo era un violador serial. Entonces, ¿qué estaba escuchando? Por más que las letras eran piolas y qué sé yo, lo dejé de escuchar ipso facto. Para terminar, porque sé que hay muchos compañeros que quieren hablar, voy a decir algo y acá voy a poner el dedo en la llaga. Mariano, para vos. Planteás el tema de la ciencia, lo importante que es la ciencia, el método científico, lo mucho que uno crece y va avanzando y va dejando, digamos, un paradigma por otro. Si vamos a las estructuras científicas de Kuhn, o qué sé yo, Lakatos, o todos los grandes pensadores de la ciencia, ¿no? Y yo acá voy a plantear algo que es, para mí, todavía no lo puedo resolver, que es lo siguiente. El padre, el abuelo, el bisabuelo del método dialéctico, se puede decir que pues, fue Heráclito. Tranquilamente habría coincidencias al decir que fue Heráclito. Heráclito decía, entre tantas frases enormes y bellas y gigantescas y profundas, porque lo bueno si es breve, 2 veces bueno, el tipo decía, es imposible bañarse 2 veces en el mismo río, ¿no? Y Heráclito tuvo un discípulo que se llamaba Crátilo. Y Crátilo fue más allá de Heráclito y planteó algo que es, para mí, irresuelto, no lo puedo resolver. Crátilo planteó que ni siquiera es posible bañarse en un río, en el mismo río. Porque una cosa es cuando yo lo observo al río y otra cosa es cuando meto el dedo gordo, ahí el río cambió. Entonces, no puedo hablar del mismo río. No es que no me puedo bañar 2 veces, ni siquiera me puedo bañar una. Y eso plantea para mí la dificultad en la ciencia de que uno analiza un fenómeno, lo estudia, puede sacar conclusiones, hipótesis, pero llega un momento que cuando uno interviene en ese proceso, ahí la cosa cambia y no es tan así como uno a priori lo pensaba.
Así que, compañeros, muy buenas las intervenciones. Me gustó lo de Claudia cuando dijo de la compañera de la guardería, porque mi vieja cuando laburaba en Alpargatas, todas las compañeras tenían guardería. Dejaban al pibe, terminaba su trabajo y se lo daban perfumadito, entalcadito, limpito y se lo llevaban a la casa. Mi señora, que trabajó en el Santa Lucía, también llegó a tener guardería, que ahora es otra cosa, es una institución del gobierno de la ciudad. Pero todavía hay algunas, por ejemplo, yo soy de Parque Patricios, están las del Garrahan, está la de ANMAT, todavía algunas quedan, creo que en el Ramos Mejía también, hasta determinada edad, y eso no lo tenemos que perder, y por qué no, es parte de nuestra cultura también. Nada más, compañeros, muchas gracias por dejarme extender en el uso de la palabra. No, si hubiésemos podido no te dejábamos tanto, Horacio. Sigue. Daniel, después Alejandra, Eliseo, Ricardo, Candela, y si no se hicieron las 12 de la noche, respondo a lo que consultaron Mati y Nadia. Sí, bueno, en base un poco a lo que planteaba Nadia, ¿no? Y la pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto la forma de ese contenido cultural nos conforma a nosotros y de qué forma la experiencia hace que reaccionemos ante esa situación específica? O sea, a ver, uno busca una canción que hable de un amor no correspondido o de una desilusión amorosa cuando pasó por esa experiencia, de alguna manera, ¿sí? Y es el momento en el cual esa construcción cultural llega o no llega. Ahora, ¿hasta qué punto esa construcción cultural es una cuestión que tiene cierta semejanza con lo que se siente y hasta qué punto es un producto en el cual uno siente o se acomoda a lo que socialmente se espera que uno sea conforme a esa producción, que de alguna manera, como señaló Horacio, puede ser alguien como elegante, que expresa una determinada forma que está asociada a qué sería para ese chico ser una persona exitosa. De ahí también porque una letra determinada tiene determinadas múltiples interpretaciones conforme a quienes la escuchan. Y que muchas veces esa interpretación es diametralmente opuesta. Es lo que le picó. ¿Listo, Daniel? Sí, no sé si se llegó a escuchar o no. Sí. Bueno, Alejandra. Bueno, yo, bueno, más o menos sí entendí algo, pero no, lo que yo, nada, lo que puedo expresar es que a mí lo que yo percibo, veo, que del arte así yo sí, y al menos después corregí, o no sé, o ve cómo lo ven ustedes, cómo lo veo yo sí separo el arte o lo artístico del resto de las cosas, qué sé yo. Si en su momento por ahí sí estuvo ligado, pero me parece, yo vengo de un lugar donde tengo familia relacionada con el arte y estoy relacionada de alguna manera, y de pasar por diferentes etapas. Y también de pasar media nómades por diferentes lugares de gentes, amigos y vivienda, lo que me hizo adquirir un determinado carácter, un gusto por cosas, ¿no? Me fui muy chica de mi casa y he pasado por muchas cosas de diferentes culturas. Y vengo de una generación, qué sé yo, que, no sé, fuimos al paracultural, a toda esa movida under, que era ese momento, ¿no? Y que era como todo muy medio contestatario. Sí, de una familia, por ahí sí escuchaba lo que es, por eso me causó gracia, puse gracias Piero, a Silvia, a Víctor Heredia, toda esa movida media así. Pero a su vez después fue como una contra de eso, porque fue
sin ofender, fue lo que sentimos por ahí cierta parte de mis amigos o mis primos, mi familia, manga de hippie, nos dejaron un mundo de mierda, nos fuimos a la onda más nirvana, más, sí, no sé si llegamos a los 30, ¿no? Esa onda más de esa cultura, pero creo que la cultura tenía que ver con la forma que uno la vivía. No sé, yo, está bien, todos podemos decir, bueno, Michael Jackson, qué sé yo, para mí en su, y si es, no sé, me pareció uno de los mejores para mí, pero es personal para mí, de los mejores artistas del pop. Está bien, después tiene todo el resto, pero a mí me pasó, por ejemplo, no sé, a mí lo que me parece es que te encasillan en eso, que si no, hablo por ahí en el tema de cómo yo lo vivía desde el lado de la izquierda del socialismo. Bueno, si no encajás porque escuchás determinadas cosas, no encajás dentro de nuestra lucha. Me parece que eso no tiene nada que ver. Porque, qué sé yo fui años y años de mi vida a ver a Los Redondos, sin embargo, el último lugar que fui dije, no vengo más. Porque yo iba a ver un show más allá, y lo que yo me parecía a mí una canción no necesariamente le parecía a otro. Y lo último se transformó solamente en un ritual, y no ir a ver un buen show. Entonces a mí un tipo que me llevó a un lugar donde me cagué de frío, me enterré y apuñalaban a uno, la verdad que no, yo no quiero ir a ver un show, no la mística de hacer de ese show, y menos cuando todos se terminaron volviendo medio peronistas, ¿no? O progresistas, ¿no? Y soy de la época de la gente que, no sé, me crié con la rock and pop, con Pergolini y todo, pero puedo distinguir que después hay muchas cosas de esas personas que no me parecen. Si voy a ver a Divididos, voy a Divididos porque me gusta y me gusta que hagan un buen show, y no eso necesariamente me hace del PTS. Pensar que eso es así me parece un error terrible, y pensar que, o sea, yo, o parte de cuando conocí al partido, porque cuando me conocieron estaba haciendo un taller de teatro y tenía un libro de Sartre, se pensaban, es ganable. No, nada que, o sea, pero ahí me interesé porque por mi necesidad inmediata me tenía que organizar donde me estaban explotando en el laburo. Y lo leía porque estaba en un taller de teatro, qué sé yo. O ponerle, como está mucho en cuestionamiento, si le eso no a Borges, qué sé yo. A mí, en un momento de mi vida pensé que éramos el sueño del otro, entonces me gustó mucho cuando leí Las ruinas circulares de Borges, porque emparentaba con lo que yo decía, que éramos muy loca en esa época, pensar que éramos el sueño del otro, y cuando el otro decidía que, no sé, chocábamos, nos iba a pasar algo. Pero eso de que termina siendo, bueno, más el ritual que el espectáculo que vas a ver. La verdad que si voy a ver algo, me interesa ir a ver lo que veo, no el ritual de alrededor. O sea, medio que me parece que, así como lo que decían, no sé, de Matrix, sí, fue una excelente película, pero no todos los que salieron a ver Matrix salieron a hacer la revolución, qué sé yo. Y después eso que decían, por ejemplo, de esta onda progre que todo es como de los artistas, la patria está el peligro. Yo quiero saber dónde están los artistas que decían la patria está el peligro, toda esa historia, ¿no? Como una cosa media más pequeña burguesa, y no entender otra parte, ¿no? Yo por ahí no cuestiono tampoco a la gente que por ahí a mí no me gusta, pero qué sé yo, en su periodo y su vivencia, qué sé yo, por ahí los que escuchan Elegante algo deben encontrar en eso, como a mí me gustaba ir al Paracultural a ver a Tortonese, más allá que me parezca un pelotudo que milita con la Negra Bernasi y el kirchnerismo, qué sé yo, igual, o volvería a ir a verlo, me parecía fantástico lo que hacía en ese momento. Pero bueno, no sé, no me parece que tenga necesariamente que a través de eso, no sé, cambiar, o como los dicen, bueno, sí, no sé, cuestioné mucho yo, por ejemplo, cómo la cultura del rock, o la cultura en general, salvó a Charlie, pero le chupó un huevo el Piti Álvarez. Qué sé yo, ¿qué diferencia había en salvar a un músico a otro? Yo lo atendí, fue paciente mío el Piti Álvarez. ¿Por qué? Bueno, también porque hay una determinada que
que no, más allá de que en su momento haya tenido, o yo también lo haya escuchado, y me gusta Charlie, lo he ido a ver y todo, nada, Charlie pertenecía a un lugar donde el otro no, o sea, entonces me parece también todo eso bastante, que tienen una mirada progre media pequeña gruesa. Y qué sé yo, dijiste algo, por ejemplo, piletas para todos. Fuimos con Germán el sábado a la pileta de Parque Patricios, que es las piletas que, bueno, se hicieron en la ciudad de La Reta, pero bueno, qué sé yo. Entonces, son una mierda, porque qué sé yo, está bueno, hay un montón de gente que puede ir ahí porque salen 2 mangos y no pueden acceder a otra cosa. Y por ejemplo, no, bueno, pero eso no hay que levantarlo mucho porque lo hizo La Reta, qué sé yo, bueno, yo voy a la pileta porque está bueno ir y pagar 2 lucas y poder estar en una pileta, que si tengo que ir a otro lado tengo que pagar 6 o 7 lucas y no puedo ir. Pero bueno, me parece todo muy contradictorio y sí, vengo, eso, o por ejemplo, estando mirando y decir, bueno, no podemos escuchar más música que uno escuchaba porque ahora está mal, qué sé yo, sí, todo bien, pero era ese momento histórico de la música, qué sé yo, sí, bueno, yo escucho Almafuerte y bueno, y era en el partido, no puedes escuchar más esa música, o al menos era no postearlo, no puedes escuchar Flema, no puedes escuchar. Pero, a ver, yo, o sea, lo escuché en ese momento y para mí tenía un significado, todo bien, pero entonces es digitado qué tengo que hacer porque así pertenezco o no pertenezco a los que luchan. Y yo lucho igual, y lucho por otras cosas, y es como decir, y lucho porque soy explotada todos los días, porque gano 2 mangos, porque mis condiciones de trabajo son una mierda, independientemente de qué música escuche o no escuche. Bueno, nada, eso es lo que a mí me parece. Se anota Germán que está acá porque su celu no le anda. Para el final, dice. No sé. Cuando terminen los que están anotados. Eliseo. Buenas tardes, ¿cómo andan, queridos compañeros? Bueno, solamente 2 cositas. Primero, me resultó muy interesante todos los comentarios e intervenciones de los compañeros que están acá. Me parece muy enriquecedor. A veces pensamos que queremos intervenir y a veces pensamos que por ahí lo que vamos a decir es una boludez, pero a mí por lo menos me pasa eso a veces. Pero todo lo que escuché me resultó muy interesante. Y también, por ejemplo, lo que decía Horacio en cuanto a ese discípulo de Heráclito, sobre, bueno, a ver, lo de bañarse, que no se puede bañar uno en el río 2 veces. Es muy interesante eso. Me quedé pensando también eso a modo de paréntesis. Pero mi consulta iba en 2 sentidos. Por un lado, yo vivo en Rodríguez, acá en General Rodríguez, un pueblito, y resulta que tenemos un teatro, medio hippie el teatro, hay un pequeño bar, y los sábados generalmente se juntan ahí, bueno, y hacen una obra de teatro. Yo nunca fui porque me pareció muy hippie todo, y hace poquito un grupo de docentes kirchneristas que actúan ahí también me invitaron para que vaya. No fui yo y luego recién por estos días me volvieron a invitar, pero esta vez para una especie de manifestación en la plaza pública en que van a hacer un mural a modo de defensa de la cultura en relación al ajuste que quiere aplicar el gobierno actual en todo ese terreno, digamos, ¿no? En cuanto a la cultura. Y yo decía, bueno, a ver, ¿para qué voy a ir? Porque, primero, son todos kirchneristas, o sea, que votaron a Massa, al peronismo que también aplica un ajuste. Y después decía, luego, ¿para qué voy a ir? Porque ¿qué? Se van a juntar, van a tomar unos mates, algunos van a estar tomando birra, algunos van a estar pintando, van a poner Mercedes Sosa y van a pintar algo y chao, es eso nada más. Entonces, no fui porque me resultó una pérdida de tiempo. Entonces, ¿hasta qué punto sirve ese tipo de actividades, digamos, que la gente que va ahí piensa que está luchando? ¿Sirve? Entonces, ¿sirve eso? ¿Tiene sentido hacer eso desde un lugar de lucha? O sea, ¿tiene sentido eso? Me pregunto. Eso por un lado. Y después, por otro lado, ahí en cuanto a los estudios culturales, me resultó muy interesante eso.
Y pensaba también, justo estaba escribiendo en comentarios y después lo borré, porque los estudios culturales, o sea, lo cultural es una noción muy amplia y, y basta con leer por ahí algo de Marx o algo de Gramsci o lo que sea, de esos autores que amamos, ¿no? Que cuando están analizando la sociedad, las condiciones de vida de la clase obrera, etcétera, etcétera, también están realizando un estudio cultural, solo que por ahí hoy en día se lo llama de esa manera, digamos, ¿no? Estudios culturales. Porque después, hoy en día por lo menos, tenemos muchos textos eh, que, que están en esa categoría de estudios culturales y uno lee y dice, uy, ¿para qué mierda me pongo a leer esto? Por ahí, no sé, en el año 2023 para una materia que se llama Educación para la Diversidad, leímos muchísimos textos de estudios culturales y muchos eran sobre interseccionalidad, un montón de cosas vinculadas a ese sentido. Entonces pensaba, tal vez incluso habría que dividir los estudios culturales para prestarle atención al contenido en dos categorías, tal vez un estudio cultural, no sé, vinculado a las condiciones de vida de la clase obrera o a su cultura, y otro por ahí vinculado a lo más general, es decir, un estudio cultural, digamos, carente de un posicionamiento de clase, que de todas maneras, al no haber un posicionamiento explícito en defensa, digamos, de la clase obrera, hay un posicionamiento en defensa de la burguesía, de todas maneras. Entonces, para redondear la idea en cuanto a los estudios culturales, tal vez de última habría que dividir, no sé, intelectuales orgánicos de la clase obrera que están escribiendo algo en lo cultural y después su oposición, digamos, para darle, para pensar el contenido, más que nada eso. Ricardo. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Bárbaro. Bueno, tenemos un pequeño problema que fue tan lograda y ambiciosa la presentación de Mariano que surgieron puntas para todos lados, así que hay inquietudes que supongo que seguiremos desarrollando en los siguientes encuentros. A mí me interesaba, para achicar entonces la intervención, un par de cosas. Una es, siempre tenemos que recordar que nosotros estamos hablando de lo que existe y también estamos hablando de lo que todavía no existe. Y esa diferencia es notoria, porque no existe el socialismo. Estamos en el capitalismo. Y primero tenemos que entender cómo funciona el capitalismo y no cómo querríamos que funcione el socialismo ahora que estamos en el capitalismo. Esa confusión de que yo vivo en un tiempo futuro, me estoy pidiendo un préstamo, no sé cómo llamarlo, un anticipo como hacemos en el laburo, que como no llegamos al 30, pedimos el 20. No, esto es el capitalismo. Y entonces hay una diferencia. Nosotros hablamos de la cultura tal como funciona, no como queremos que funcione, tal como funciona, y el límite a la cultura es cuando no funciona el sistema. No lo que no nos gusta, lo que podría ser mejor. La disparidad es entre lo que funciona y lo que no funciona. Cambiar una sociedad, cambiar inclusive nuestra propia persona, es producto de algo que no funciona. Funcionaba y no funciona. Muy pocas veces, es algo extremadamente extraño, y en el fondo vuelvo al mismo punto, nadie cambia por una hipótesis. Es extraño que alguien diga, esto anda bárbaro, pero no, me divorcio, ¿te pasa algo? No, estoy bárbaro, pero hipotéticamente debe haber una mujer mejor. No, no funciona así. Tengo una pareja, me llevo bien, me llevo mal, buscaré otra situación. En la sociedad pasa lo mismo, solo que es más complejo. Entonces, en esta sociedad, la culpa por el consumo no solo es absurda, sino es reaccionaria. Nosotros estamos a favor del consumo. ¿De qué manera se puede reproducir una vida si no es consumiendo? Calorías, películas. ¿Y por qué voy a consumir lo que no me gusta? Si eso ya me lo promueve el capitalismo. Obviamente que nosotros estamos a favor del consumo. Y estamos a favor del consumo porque los que no quieren que consumamos, o sea, el plan de Milei es un plan revolucionario culturalmente, nos quiere quitar los consumos. ¿Cómo voy a tener culpa por lo que me gusta? ¿Y qué importa si lo que me gusta es de baja o buena calidad? Porque eso no lo elijo yo diciendo tengo ganas de comer mierda.
Es lo que me eduqué y lo que pude entender, y por eso, ahora se lo explico claramente, si uno no escucha a Mozart es porque no lo educaron, no es porque le gusta, y el pibe que escucha elegante es lo mismo llevado a un grado mucho mayor, pero no es en el contenido, porque eso significaría que nosotros tenemos una idea de reproducir la vida en el capitalismo que se podría cambiar. Por eso digo, la culpa por el consumo es reaccionaria. Nosotros queremos que todos podamos consumir porque estamos contra la pobreza. Y además, eso significa que el capitalismo no nos induce al consumo, el cuerpo nos induce al consumo. No es que el capitalismo me dice a la noche vas a cenar para que yo te pueda vender verdura. El cuerpo, educado en una sociedad dada, tiene que reproducirse bajo ciertas condiciones y eso se llama consumo. Que yo crea que eligiendo una manera de consumo promuevo una lucha más que si elijo otra, este es el tema, me parece, de la charla. Porque el capitalismo no promueve un consumo, los abarata. Los hace más baratos, más disponibles, más ajenos. Es un mismo sistema, se llama baja el costo unitario, nos ofrece las cosas en las que no participamos y cada vez las consumimos más extrañamente, más ajenamente. Pero no nos induce, necesitamos hacerlo. La pandemia, dijo Claudia, la pandemia lo mostró más claro que nunca. Todo lo que no se pudo hacer era necesario. Es necesario juntarse con amigos, es necesario ir al teatro, o a la cancha, o algo. Eso es necesario y es un consumo que nosotros defendemos. Y como el propio objeto no puede explicarse a sí mismo, el arte no educa. El arte no educa porque cuando terminó el periodo de ascenso de la década del 70 con una derrota, ese tipo de obra artística cayó en desuso porque no había una realidad que la hiciera disfrutable. Si no estamos en la calle, no estamos luchando, no estamos a punto de hacer la revolución, no voy a escuchar Darle la mano al indio, sino alguna canción de amor propia de meterme mi propio ombligo bajo la dictadura, porque me satisface lo que conozco y lo que vivo. No me educo con el arte, me educo con la educación. Y va el último punto. Y entonces, ¿de dónde viene este problema que tenemos? De la derrota. La derrota militar, política, la lucha de clase, y la derrota intelectual, que no logramos construir un pensamiento socialista independiente. La derrota lleva a que cada uno intente hacer una revolución personal. Eso es la derrota del socialismo. ¿Cómo una revolución personal? ¿Cómo voy a cambiar mediante lo que consumo? Soy nacional y popular porque no como lomo sino choripán. Es medio absurdo. O porque escucho el Rodrito de Ricota, no, porque escucho, y porque esta es lógica de que lo que yo consumo, no somos lo que comemos, parece que, bueno, somos no. Hemos sido derrotados y tenemos que reconstituir esta idea de que, lo aclaró muy bien Mariano, lo que nosotros queremos es cambiar la sociedad, no lo que comemos, lo que miramos, lo que bailamos. Y esa trampa no podemos caer en entender porque eso no cambia nada. No hay consumo peor, hay consumo que podemos o no podemos. Y cuando no podemos, luchamos. Y cuando podemos, disfrutamos. La vida no es mucho más compleja que esto. Y cuando la queremos complejizar, todo el mundo nos mira torcido y dice, qué gente rara. Qué gente rara que pudiendo viajar, si uno tiene plata para viajar a Brasil, se va a Mar del Tuyú. Es raro. Y pelotudo. Porque si puedo pagarme unas buenas vacaciones en Brasil, no me puedo ir a cagar de frío a Mar del Tuyú. Y si puedo tomar un buen vino, no tengo que tomar vino en cajita. Y si puedo comer bife de chorizo, ¿por qué me hago un choripán grasoso? Eso es raro, y cuando pensamos así, hacemos que la humanidad se aleje de nosotros, calladitos, pero se van yendo lejos, porque dicen qué gente rara y que vive mal. Este es el contenido de nuestra relación con la cultura. Estamos. Candela. Bueno, me quedé media confundida con todas las intervenciones, sobre todo después de lo que dijo Ricardo, como que no sé cómo hacer la pregunta.
No, no sé si es más de lo mismo, pero básicamente la importancia del contenido del arte, porque no, creo que no me cerró eso, y me pareció muy interesante esto que vos dijiste de que ahora, y esto le pasa mucho, supongo que a más de uno, por lo menos a mí me pasa, aunque no quiero ser tan autorreferencial, esto de que lo que yo puedo escuchar o consumir, ¿no? Como que es una lucha más individual y tiene que ver tal vez con un sujeto más individualista o narcisista. Pero a la vez entra como medio en contradicción con esto del contenido, ¿no? Porque es menos gente la que escucha, no sé, Charly García que la que escucha, no sé, Elegante. O sea, no es lo mismo. Por un lado tenés a Charly García, por el otro lado tenés a alguien que no tiene nada para decir. Entonces me parece que el contenido es de alguna manera importante. Bien, retomo desde ahí porque la pregunta de Nadia y la consulta de Matías en el chat iban en ese sentido. Intentaré ser lo más breve posible. Germán estaba. Sí. No, yo me había anotado y me anotado varias veces porque cada vez que abrís el micrófono se va la mano, se baja la mano, pero estaba anotado. Germán cierra el encuentro. El contenido tiene una importancia que es relativa al criterio que cada uno de nosotros ya ha constituido. Pero ese criterio, lo digo en términos más prosaicos. Nosotros tenemos una hija con Priscila. Y por supuesto que delimitamos unos contenidos dentro de lo que nosotros sabemos. Nosotros consideramos cuáles contenidos son apropiados para una niña y cuáles no son apropiados para una niña. Contenidos culturales, artísticos, etcétera, dentro de lo que nosotros sabemos. Por supuesto que, como diría Horacio, y sí, me encantaría hacerle escuchar a Mozart, pero si yo no lo disfruto, ¿qué le voy a dar a Mozart si yo mismo no escucho Mozart? Entonces, dentro de los criterios que uno ha podido elaborar en su vida, más o menos establece unos contenidos, pero insisto, esos contenidos que uno elige con un criterio, ese criterio no viene de la nada, ni está absolutamente determinado por la voluntad del que elabora ese criterio. Esos criterios tienen que ver dónde uno nació, cuándo nació, cómo fue educado, si creció con una biblioteca o no creció con una biblioteca, a qué escuela fue, si estuvo bien alimentado de chico o no, con quiénes, o sea, en qué país creció, en qué ciudad de ese país, en qué pueblito. Hay tantos condicionamientos que determinan esos criterios a partir de los cuales Candela puede decir, aguante Charly, muerte Elegante, o no, todos nosotros podemos decir, aguante X, muerte a Y, digamos, todos tenemos simpatías por unos artistas y aversión por otros, pero insisto, ese criterio ha sido elaborado histórica y socialmente dentro de un contexto fuera del cual no podemos salir, porque alguien podría decirle al criterio de Candela, Charly es una mierda, aguante Spinetta, y otro podría decir, Spinetta es una boludez, aguante Piazzolla, y otro podría decir, aguante Schoenberg y el dodecafonismo, porque eso es verdaderamente arte, que no intenta comunicar nada, y donde las composiciones están hechas en base a una desjerarquización de las notas y los acordes, y no hay ningún acorde, ninguna tonalidad que sea dominante, y por lo tanto no hay jerarquías ni dominio en esas composiciones musicales. Bueno, digo, siempre hay criterios que, insisto, son maleables porque están determinados por el momento en el que cada uno nació y lo que uno pudo hacer con eso, con lo que uno nació también. En ese sentido, nosotros decimos que el contenido no es lo determinante, sino cómo se producen, en qué condiciones, cuál es la forma de organización social que produce esos contenidos sociales. Y hace que, para enormes mayorías, haya unos contenidos cada vez más degradados, y estoy hablando del mundo, y uno podría ver el listado de qué es lo más escuchado en Spotify, y no es Mozart, o qué es lo más visto, ¿no?, en Hollywood. En ese sentido, decimos que lo importante
es cómo se producen los objetos y no tanto cuál es el contenido de esos objetos. Eso no significa que a cada uno de nosotros todos nos dé lo mismo. No, lo que decimos es, en esta sociedad en que vivimos, señalamos qué es lo que nos parece fundamental. Y lo que nos parece fundamental es el modo de producción, no el contenido de los productos. Eso nos parece contingente. Si en algún momento tomamos los medios de producción y todo el mundo se hace socialista y garantizamos condiciones igualitarias de crecimiento, de alimentación y de educación para todo el planeta, bueno, ahí quizá empezamos a discutir los contenidos. Pero en estas condiciones sociales e históricas no nos parece relevante discutir qué comemos, si comemos vegetales o comemos carne de animales, sino cómo se produce, cómo es la industria de los alimentos y cómo se producen los alimentos. Germán. Bueno, gracias. ¿Se escucha? Perfecto. Señor. Cortito, porque es redundante. Igual me dio un poco el pie lo que acabas de decir, Ricardo. En realidad iba a contar solo experiencia personal. Yo me crié en los 90 viendo Cartoon Network, el cable que pasaba multicanal. En los 2000, principios del 2000, escuchaba Viejas Locas, Damas Gratis, Cumbia Villera y veía cine nacional, digamos, que era lo que tenía acceso en ese momento. Iba al Gomón, costaba $2, creo, con un amigo que estudiaba cine, porque él pagaba $5, iba al Gomón. Estuve en Cromañón, porque costaba $5 la entrada, $10 la entrada. Y realmente lo que escuchaba expresaba un poco mi vida, digamos. Escuchaba 2 minutos porque me sentía identificado, escuchaba Damas Gratis porque me sentía identificado con la realidad en la que vivía. Hace más o menos 10 años tuve empezó a estabilizarme económicamente, más o menos. A partir del 2010 empiezo a tener cierta estabilidad y a partir de ahí empiezo, por ejemplo, a agarrar un libro, porque yo en toda la secundaria no agarré un libro, salvo para leer manuales técnicos o leer sobre matemática aplicada. Pero no me decían, che, leete tal libro. No estaba en el plan de estudio, digamos. Justamente cuando empecé a garantizar ciertas necesidades, tener una casa, poder no estar corriendo para todos lados, es que pude acceder al teatro, otro lugar donde no había ido, más allá de cuando era chico vino el show de Kiko, y fui a ver a Kiko. Empecé a ir al teatro a partir de eso, 2010, 2011, 2012, empiezo a militar en el trotskismo. Empiezo a leer, pero, digamos, a partir de que se empiezan a garantizar ciertas necesidades básicas, empiezo a profundizar en la misma música que estaba mientras yo escuchaba Viejas Locas, digamos, porque había más música. Pero en ese momento empiezo a volver a 10 años antes a escuchar contenido musical al cual no, en ese momento por ahí no tenía acceso y existía. Y solamente era para cerrar eso. Estos últimos años se habla mucho sobre la campaña, sobre una batalla cultural que hay que dar, y realmente es una batalla cultural la cual acceden un sector minoritario a esa cultura, que no accede a las grandes mayorías. Entonces es la defensa de una cultura en la cual la mayoría no tiene acceso. Y me parece que un poco lo que decías, el socialismo no ha sido logrado, digamos. Entonces, ¿cómo se construiría una cultura socialista en un mundo donde no existe el socialismo? Me parece que hoy en día, cuando se habla de los grandes artistas de los 70, hoy lo que se ve en las expresiones culturales es lo que estamos viendo hoy en día. No va a haber alguien, o no predominan los músicos o las películas sobre el movimiento obrero organizado, porque lo estamos viendo en la realidad. No hay el movimiento obrero organizado, no está saliendo a las calles a voltear ningún gobierno, digamos. Creo que es un poco la expresión de eso. Creo que es lo que digo desde mi visión. Uno da la pelea para garantizar condiciones materiales óptimas o necesarias para la vida, y a partir de ahí va a ir surgiendo justamente estas expresiones culturales. Pero bueno, no es una opinión. Muchas gracias. Bueno, faltando 5 minutos, quizá podemos ir cerrando si no hay otros comentarios, opiniones que quieran realizar. Obviamente vamos a tener que retomar
varios de los temas y problemas e inquietudes que se han planteado en este riquísimo encuentro. Me gustaría cerrar con una prueba empírica de cómo el arte tiende a la conservación porque satisface circuitos de disfrute biográficos de cada quien, y es que cada uno de los que estamos acá piensen después de la reunión en las canciones que más les gusta escuchar, y notarán que en general las playlists de nuestra vida son más o menos las mismas y se formaron más o menos en el mismo momento cronológico, y suele suceder que decimos, pero yo sé que esta canción es una mierda, pero me encanta, yo sé que este artista no me gusta para nada, pero esta canción me gusta mucho porque me recuerda no sé qué. Bueno, ese no me recuerda no sé qué es el cuerpo diciendo repitamos esta satisfacción, repitamos este placer, y no importa tanto el contenido, lo que importa es el gustito que tiene este disfrute artístico, este disfrute estético, este disfrute sensorial que sucede cuando pongo un bolero cantado por Luis Miguel. Vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta.